Tengan muy buenos días, hermanos, hermanas y toda persona que en esta hora está conectada con nosotros. Créanlo, de verdad que para nosotros es un privilegio tenerles en este ministerio Cristo el Redentor y con todos nuestros corazones dispuestos a acercarnos al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y así podemos entregar el control del tiempo a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor bendito, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque, aunque últimamente ha habido anomalías en las transmisiones de este video, de los videos y el horario que se cambió, Señor, pero tú tienes todo bajo tu control. Y tú, Señor, todo lo puedes y todo lo haces. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia, de oír tu palabra a través de el hombre que tú has levantado, que tú mantienes en pie para podernos traer tu mensaje, el hermano Antonio Medina, y por el cual nosotros te pedimos que tu Santo Espíritu se pose sobre él para que seas tú el que nos hables a través de su boca, Señor. Padre Santo, recibe estos minutos, este tiempo que hemos dedicado para ti, porque te lo ofrecemos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Hermanos, pues voy aquí a buscar en mi teléfono porque no tengo CD de la música. Tampoco tengo los derechos de la música, de los cantos, ni de ningún canto o composición que cantamos aquí. Y bueno, mi esposo me va a ayudar con el volumen, pero esto es para la honra y la gloria del Señor. Si ustedes alguna vez han leído el libro de Esther en la Biblia, pues este es el corrido de Esther. Y realmente no recuerdo qué hermana es la que lo canta, pero ustedes lo pueden buscar si les gusta en YouTube. Y bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Dios. Buy this $5.98 recliner, get the other one free at Bob Mills. En una tierra lejana, al otro lado del mundo, aconteció en el pasado el caso que hoy refiero, en una tierra lejana, en el reinado de Asuero. Amán era un desalmado, Esther la joven valiente. Él intentaba matarla en compañía de su gente, mas ella expuso su vida por conservar la simiente. Él había forjado su plan tan macabro y esperó el momento fatal. Pero él ignoraba que nunca en la vida los que en Dios esperan jamás perderán. Él había forjado su plan tan macabro y esperó el momento de poder borrar así aquella simiente de la cual vendría el que mis pecados pudo perdonar. Y
muerte vino el Salvador, que me lavó de mis culpas y vino a morir por ti y por mí. Hombres, mujeres y niños lloraban amargamente, porque el designio de un hombre había marcado su suerte. Solo un milagro podría libertarlos de la muerte. Mas Dios, que nunca se olvida y es grande en misericordia, oyó el clamor de su pueblo y descendió de su gloria para salvar a quien siempre permaneció en su memoria. Él había forjado su plan tan macabro y esperó el momento fatal, pero él ignoraba que en su misma trampa, como los traidores, tendría que pagar. Al final de todo, la joven valiente, muy agradecida, llorando adoró, mientras que a lo lejos aquel desalmado en su misma trampa colgado quedó. Amén, hermanos. Así es como acaban los que se rebelan contra nuestro Padre Dios. Y a veces yo me desespero de tanta injusticia, de tanta impunidad, pero bueno, las Escrituras dicen que al final Dios nos va a dar nuestro merecido de acuerdo a como lo merecemos. Y vamos a seguir más adelante, hermanos, con unos preciosos himnos. Este himno que sigue se llama Estad por Cristo firmes. Y el versículo dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis quedar firmes. Efesios 6:13.
respondí, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Cristo, si llamas, obedeceré. Si tú me guías, la senda hallaré. Dime, Señor, lo que tengo que hacer. Donde me lleves, allí serviré. Cristo me llama, yo contestaré. Listo y dispuesto, heme aquí. Cuando me pides que tome mi cruz, sufra reproches por causa de ti, listo a seguir tus mandatos, Señor. Dame tu gracia y pronto lo haré. Cristo me llamas, yo contestaré. Listo y dispuesto, heme aquí. En vida, muerte, tuyo seré. Y aunque tan solo mortal sea yo, tú me perdonas, me das de tu amor, y por tu gracia tu luz volveré. Cristo me llamas, yo contestaré. Listo y dispuesto, heme aquí. Firmes y adelante. Sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:3. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que soberano, Cristo al frente va, y la regia
Sí, hermanos, Dios nos ve en cada minuto, en cada segundo de nuestra vida, y ahora mismo está mirando que nuestro corazón está esperando su palabra, y la cual por voluntad de Dios es presentada por nuestro pastor Antonio Medina. Muchas gracias, hermana. Bonitos himnos. Gracias. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. El Señor los bendiga. Muchas gracias por su compañía. Nos sentimos gozosos de saber que ustedes, al igual que nosotros, tenemos el propósito de saber cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios para nuestra vida. Sabemos que su palabra es la luz que alumbra el sendero de nuestra vida, que necesitamos su palabra porque su palabra es de vida eterna. Así que esta mañana tenemos un sermón que voy a compartir con ustedes, hermanos, con mucho gusto, porque es un evento. En este sermón se narra un evento muy significativo como todos los de la Biblia. Pero para mi modo particular de pensar, pienso que este es el clímax, lo que todo cristiano o todo el mundo inclusive debe saber. En el transcurso del tiempo se ha hablado de lo que ocurrió en la cruz. Y es así como se titula este mensaje, lo que ocurrió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz para muchas personas es el hecho de que mataron a un buen hombre, o que un buen hombre fue muerto por rebelarse en contra del gobierno romano. Para otros fue la muerte de un individuo que fomentó la disidencia y la rebeldía en contra de un gobierno romano que atentaba contra las reglas religiosas del Viejo Testamento. Y aunque sabemos que todas estas conclusiones son falsas o son de una manera equivocada, erróneas, por eso es indispensable que todo el mundo sepa lo que en realidad ocurrió en la cruz. Y lo que ocurrió en la cruz, hermanos, es un mensaje para el mundo caído, para todo pecador. En el corazón de la Biblia, de la fe cristiana, se halla un acontecimiento, fue un suceso real de la historia, un suceso único que no puede repetirse. Este suceso fue la muerte del Hijo de Dios en la cruz. La muerte en la cruz es el centro del mensaje del Nuevo Testamento. La mayoría de las personas conocen de modo general la historia de cómo Jesús murió. Y la reciente película, La Pasión de Cristo, que se ha vuelto a transmitir en varias partes del mundo, por medio de la televisión, volvió a contar la historia de una manera dramática y violenta, lo que pasó en la cruz y lo que pasó a Jesús, que dejó a millones de personas conmovidas por la profundidad del sufrimiento del Redentor Jesús. Muchos saben que Jesús murió, pero en realidad no comprenden por qué murió. Los teólogos, o los que se dicen conocedores de la teología o de del conocimiento bíblico, han escrito largos tratados acerca de lo que Dios hizo en la cruz. Ellos lo llaman las teorías de la expiación. Pero para nosotros, para el hombre común y corriente, no debemos de especular con todas esas teorías. Para entender lo que en la cruz, o lo que la cruz significa para usted y para mí, algunos versículos claves darán la suficiente claridad a este asunto
Versículos que a continuación estaré mencionando y que nos ayudarán a entender lo que ocurrió en la cruz. Primeramente, Cristo fue herido por nosotros. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo fue herido por Dios, nos dice Isaías 53, del 4 al 6. En la cruz Jesús no estaba sufriendo por sus propios pecados. Eso tiene que estar bien claro, porque Él fue sin pecado. Él fue afligido por nuestros pecados. Él fue abatido por nuestras transgresiones. Jesús fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El profeta Isaías puso eso en claro siglos antes de que Jesús muriera en la cruz. Pregunta: ¿quién cree usted que mató a Jesús? Para mucha gente fueron más culpables los judíos que los romanos, y para otros más los romanos que los judíos. Otros dicen que todos somos culpables, ya que Jesús murió por nuestros pecados. Pero Isaías dice algo estremecedor. Isaías dice que Jesucristo fue azotado, herido y abatido por Dios. Fue Dios, hermanos, amigos, quien puso todos nuestros pecados sobre Jesucristo su Hijo. ¿Por qué Dios, hermanos? Porque Dios es el juez del mundo entero. Solo Él tiene la sabiduría para determinar el castigo apropiado para nuestro pecado. Y Dios dio ese castigo a su Hijo. Dios fue literalmente el verdugo de su propio Hijo. Eso no quiere decir que Dios sea un padre cruel y sádico. Significa que es un padre compasivo y misericordioso, que hizo todo lo que pudo por perdonar nuestros pecados. Ningún sacrificio habría sido suficiente para el pecado del mundo entero. Ningún sacrificio había sido moralmente perfecto. Solo un cordero sin mancha. Para Dios llevar a cabo su justo juicio sobre nuestro pecado y también para perdonarnos, hizo un perfecto sacrificio humano. El Padre envió a su único Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y la única manera de tener paz con Dios era por medio de Jesucristo. Jesucristo fue castigado por Dios, aunque era inocente. Por sus azotes, esas heridas provocadas por la flagelación, somos sanados espiritualmente. Gracias a que Jesús sufrió, somos justificados ante Dios. Isaías dice que todos necesitábamos ser justificados ante Dios. Todos éramos como ovejas errabundas que se habían descarriado. Todos habíamos seguido nuestras propias sendas de pecado, pero el Señor tomó toda nuestra iniquidad, nuestros pecados y la puso sobre Jesucristo. Esa es la asombrosa realidad de lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo como sustituto por los pecadores. Jesús, el Inmaculado, se ofreció a sí mismo por los pecadores. Todos hemos pecado,
Pero para cada uno de nosotros que confía en Jesucristo, ya nuestro pecado ha sido pagado por su muerte. Cuando nosotros ponemos la confianza en Cristo, su muerte se aplica a nosotros. Nuestros pecados son cubiertos para siempre y recibimos justicia como un regalo. Esa gran verdad hizo o hace que nos regocijemos plenamente para todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Nuestros pecados son cubiertos para siempre y recibimos su justicia como un regalo. Esa es la gran verdad de la gracia de Dios, que somos justificados por medio de Jesucristo, ya que lo que Dios hizo en la cruz nos salva de la condenación eterna y nos da la esperanza, la eterna esperanza de paz con Dios. Así de compasivo, hermanos, es el amor de Dios. Cristo, segundo punto, murió por los impíos. Romanos 5, del 6 a 8 dice: porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos dice Romanos 5, 6 y 8. Pablo concentra nuestra atención en una verdad convincente. Cristo no murió por nuestros pecados, no murió por nuestros pecados, sino que Él murió, más bien quiero decir, Cristo murió por nuestros pecados, y no porque fuésemos piadosos. Él no murió por los religiosos, ni por los morales, ni por los buenos. Jesús murió por nosotros, los pecadores, los impíos, aunque todavía éramos pecadores. Y es ya muy raro que las personas mueran por otras personas. A veces leemos o vemos o sabemos acerca de alguien que da vida o que da su vida en una guerra o en un desastre para salvar a otras personas. Pablo reconoce que en raras oportunidades pudiera alguien morir por una persona justa, alguien que merecía ser salvo. Esta sería una persona muy notable que dio su vida por salvar a una buena persona. Pero, ¿hemos oído alguna vez de alguien dispuesto a morir por un malvado? Desde luego que no. ¿Moriría alguien por un hombre miserable, malvado, ruin? No. Pero ¿sabe quién sí lo hizo? Jesucristo. Jesucristo lo hizo. Ese es el verdadero amor. El amor del que la Biblia nos habla. Es el amor de Dios. Es la clase de amor que hizo que Cristo muriera por los peores, no por los mejores. Esa es la maravilla del amor de Dios. Su maravilloso y asombroso amor hacia nosotros se muestra en que Cristo murió por nosotros aunque todavía éramos pecadores. El amor de Dios no tuvo nada que ver con nuestro atractivo personal, nuestra riqueza económica, nuestra dignidad, ni nuestro buen parecer o ver. Solo tuvo que ver el carácter de Dios en el hecho de que Él manifestó su amor a través de la muerte de su único Hijo, Cristo. Cristo no murió por nosotros porque fuéramos dignos o encantadores o piadosos. Pablo dice que estábamos sin fuerzas, indefensos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No había nada que admirar en nosotros, pero Dios nos amó. Cristo murió por nosotros porque éramos indignos e indefensos. No se puede expresar el Evangelio de una forma más directa que esa. Cristo murió por los impíos, no por los justos. Lo hizo porque nos ama, no por ninguna otra razón. Un amor que no merecíamos produjo un sacrificio que no merecíamos.
Pero eso es lo que hace la gracia, lo que hace la gracia de Dios. Ese amor, ese sacrificio, produce gratitud en nuestra vida. Eso es lo que todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, debemos valorizar. Y espero que usted sienta gran gratitud todos los días de su vida, sin olvidar cuán indignos somos del amor de Dios. Nosotros no hemos hecho nada para merecer su misericordia. No tenemos ningún atributo deseable para atraer su amor. Y aunque estábamos indefensos y éramos impíos, aunque estábamos en rebelión contra Dios, Dios mostró su amor para con nosotros al enviar a Cristo a que muriera en nuestro lugar. Así que, tercer punto, Cristo se hizo pecado por nosotros. Nos dice 2 de Corintios 5:21. 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Este versículo tiene solo 15 palabras en el original griego, pero esas 15 palabras expresan la doctrina de la sustitución, como ningún otro versículo en la Biblia. Ese concepto de la sustitución está en el corazón del Evangelio. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Cristo. Solo hubo una persona que viviera sin pecado, Cristo. Y ese fue Jesucristo. Dios hizo que Jesucristo, quien nunca pecó, se hiciera pecado por nosotros. ¿Significa que Dios hizo que Cristo se hiciera pecador? No. En realidad lo que quiere decir tiene una profundidad fundada en el amor de Dios. Algunas personas enseñan que en realidad Jesucristo se convirtió en un pecador en la cruz y por lo tanto fue castigado con su muerte. Algunas otras personas incluso enseñan que Jesús tuvo que ir al infierno durante 3 días para pagar por sus pecados, por esos pecados. Y después de pagar por los pecados del mundo, se le permitió que resucitara de los muertos. Hermano, amigo, déjeme decirle que eso no es verdad. Si usted escucha estas explicaciones referente al por qué murió Cristo o por qué Cristo se hizo pecado, eso nada tiene que ver con la verdad. Lo que sí es verdad es que en la cruz Jesucristo tenía que ser el Cordero sin mancha. Jesús se hizo pecado por nosotros, pero fue siempre el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto para el sacrificio. En la cruz seguía siendo sin defecto, en la cruz fue sin pecado. Él fue santo en la eternidad antes de que fuese humano. Luego en la tierra vivió una vida santa. Y después y ahora sigue siendo santo en la eternidad, para seguir siendo plenamente Dios y plenamente humano. Cristo tenía que permanecer santo, sin defecto, separado de los pecadores. Jesús es el único que no conoció pecado. Y punto. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado, significa solo en cierto sentido, que Dios lo trató como si fuese un pecador, aunque no lo era. Dios permitió, o para ser más específico, que en la cruz, Él, su Hijo, fuese tratado como un pecador. Y como si Él personalmente hubiera cometido cada pecado de cada persona que creería en Él. Aunque en realidad Jesús no cometió ningún pecado. Eso es lo que significa la sustitución.
Jesucristo como nuestro sustituto lleva nuestro castigo a la cruz. Como ya nos mostró Isaías 53, Dios puso en Cristo el castigo por nuestros pecados sobre Él, aunque era el Hijo de Dios sin pecado. El resto del versículo nos dice la razón por la que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Lo fue para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Ese es el otro aspecto de la sustitución. Dios trató a Jesucristo como si fuera un pecador para poder nos tratar como si fuésemos justos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Jesús tenía que venir al mundo y vivir 30 años? Cuando casi no tenemos información alguna de sus primeros 30 años. ¿Por qué tuvo que molestarse con esos 30 años? Si yo hubiera sido Dios y no quería que mi hijo sufriera, podría haber dicho: hijo, necesito que bajes y mueras por los pecados de todos los que van a creer. Solamente te llevará para lograr este fin un fin de semana. Bajas el viernes para que seas crucificado, sales del sepulcro el domingo y puedes volver a casa. Si su único propósito era la muerte y resurrección, ¿por qué Cristo tuvo que vivir 30 años? He aquí la respuesta. Jesús dijo cuando iba a ser bautizado por Juan que debía cumplir toda justicia. Él, Jesús, estuvo haciendo eso durante toda su vida. Cristo llevó una vida plenamente justa. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo como lo somos nosotros, pero sin pecado. Jesús fue tentado como niño. Jesús fue tentado como joven. Y Jesús fue tentado como adulto, pero no pecó. ¿Por qué tuvo que llevar Jesús esa vida sin pecado? ¿Sabe para qué? Para que su vida sin pecado se acreditara en nuestra cuenta. Esa es la doctrina de la sustitución. Que la vida sin pecado de Jesucristo pudiera darle a usted y a mí la doctrina de la sustitución en la cruz. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él viviera la vida de usted. De modo que Dios pueda tratarlo a usted como si usted viviera la vida de Jesucristo. Esa es la enseñanza profunda del Evangelio. Esa es la enseñanza que debemos atesorar, que es la enseñanza del amor de Dios. Por eso Cristo, cuarto punto, nos perdonó todos los pecados. Colosenses 2, 13 y 14 nos dicen: y a nosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Perdonaos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. Estos versículos presentan una imagen vívida. Aun cuando el idioma es difícil de entender, Pablo usa conceptos legales del antiguo mundo griego. Cuando se crucificaba a una persona, se clavaba en la cruz una lista de sus pecados y delitos, para que todos supieran la razón por la que se le castigaba. Cuando Jesús fue crucificado, los soldados clavaron una señal en la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La acusación contra Jesús fue que Él era un rey rebelde contra el emperador romano y una ofensa a los judíos, que estaba buscando un tipo diferente de rey. Ese fue el delito
por el que se le llevó a la muerte. Pablo toma esa metáfora de la acusación y dice que la lista de acusaciones contra nosotros también fue clavada en la cruz. Todas las leyes que habíamos quebrantado, todos los requisitos que habíamos dejado de cumplir, que estaban ahora contra nosotros, fueron clavados por Dios en la cruz. Se puso allí en la cruz la lista de nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? No tuvimos que morir por ellos por la gracia de Dios. Porque Jesús murió por ellos en nuestro lugar. Pablo dice que antes de eso estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Estábamos en la incircuncisión, impuros y apartados del pueblo de Dios. Pero ahora eso ha cambiado. Por Cristo se nos ha perdonado todos nuestros pecados. Cristo pagó el castigo por ellos en la cruz. Ya no estamos muertos. Hemos recibido vida con Cristo, porque se ha cumplido la pena de muerte bajo la cual estábamos. Se han retirado todas las acusaciones contra nosotros, ya que el castigo se ha cumplido. Se nos ha declarado inocentes, no porque lo merezcamos, sino porque todas nuestras ofensas contra Dios se han puesto sobre Jesucristo, quien satisface a Dios, el juez justo. Nunca podemos agradecer o alabarlo de modo suficiente por morir para darnos a nosotros vida. No importa cuánto haga, cuánto diga, cuánto le adore, nunca es suficiente, hermano, para poder agradecer a Dios el sacrificio que hizo por nosotros. Así que, quinto punto, Cristo nos rescató por medio de su sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero de Pedro 18 y 19. Muchos de nosotros, en nuestro caminar cristiano, hemos escuchado o hemos cantado que somos redimidos por la sangre del Cordero. Esos son conceptos grandiosos que son difíciles de entender para muchas personas del siglo XXI, pero son imprescindibles para el significado de lo que ocurrió en la cruz. La redención era un término técnico para el dinero que se pagaba para rescatar a un prisionero de guerra. Eso es lo que Dios hizo por nosotros cuando Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero dice que teníamos que ser liberados de la vida inútil y sin rumbo, heredada por la tradición de nuestros padres, viviendo a la manera del mundo. Estábamos atrapados en ese corrupto sistema del mundo, hermanos, en la lucha por la supervivencia, viviendo como inercia, sin vivir de la manera que Dios deseaba. Por eso necesitábamos ser rescatados de esa vieja manera de vivir, ya que a la larga nos llevaría a la muerte y al juicio final. Por eso Dios, que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Esa es la gracia de Dios. ¿Cómo podemos ser redimidos? Hermanos, nada en este mundo podía o puede comprar nuestra libertad espiritual. Ni oro, ni plata, ni nada terrenal. Solamente una cosa puede redimir al pecador. Pero dice que es la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. La única manera de que fuésemos libres de nuestras viejas maneras de vivir y de sus consecuencias era que se hallara un sacrificio, un sustituto aceptable a Dios.
A lo largo del Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaban corderos y otros animales en el templo como ofrendas por el pecado, para quitar el pecado del pueblo. Todo ese sistema anunciaba la venida del Señor Jesucristo, que sería el Cordero Supremo. Él, Jesús, sería el sacrificio final y perfecto. Jesús sería el Cordero sin mancha y sin contaminación. Una generación después de la muerte de Jesús, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos, tal como había predicho Jesús. Con la destrucción del templo en el año 70, terminó todo el sistema expiatorio. Desde aquel día hasta hoy, no ha habido nunca un templo y no ha habido nunca un lugar para ofrecer sacrificios. No es necesario ninguna de estas cosas, porque Jesucristo fue el sacrificio supremo. Jesucristo pagó de una vez por todas por los pecados de todas las personas que creerían y que creen en Él. Jesucristo pagó el precio para redimirnos, para darnos libertad por medio de su sangre. Y hermano, amigo, ahora que usted conoce la señal de la cruz, ahora usted que conoce lo que sucedió en la cruz, con confianza puede anunciar este mensaje de amor, de la gracia de Dios para todo pecador, para todo aquel que acepte a Cristo como Señor, como Redentor, para todo aquel pecador en el mundo que no encuentra o no sabe que hay una solución para el perdón de sus pecados. Nadie, hermano, quiere morir en la condenación. Una vez que se conoce de lo que hizo Cristo en la cruz por el mundo, no podemos renunciar al regalo de amor de Dios. Tenemos, hermanos, que anunciar este mensaje de la cruz, de lo que ocurrió en la cruz, a todos aquellos que todavía no han conocido lo que en realidad pasó en la cruz y por qué pasó lo que pasó en la cruz con Jesucristo. Jesucristo fue inmolado por los pecados de todo el mundo, por todos aquellos pecadores, los del pasado, los del presente y los del futuro. Jesucristo, el sacrificio perfecto de antes, de ahora y de mañana. Muchas gracias, hermanos, por su tolerancia, por su compañía. Ya sabe usted que ahora estamos transmitiendo a partir de las 2 de la tarde. Yo ahora me he reincorporado a la iglesia. Estamos asistiendo a la iglesia, mi esposa y yo juntos. Y posteriormente, cuando salimos, venimos aquí a cumplir con nuestra comisión de hablar de la palabra de Dios, de ser heraldos de la palabra de Dios por medio de este ministerio de predicación Cristo el Redentor. Le doy las gracias, hermano, por su presencia, por su compañía, por sus oraciones, y le ruego, hermano, que sigan orando por nosotros. Hasta que el Señor nos permita, seguiremos predicando la palabra de Dios, su palabra, para que por medio de ella encontremos la seguridad, la paz, la esperanza, el consuelo que todos nosotros necesitamos para poder seguir en el sendero de la vida, que es Cristo Jesús. Buenas tardes, buen provecho, que el Señor los siga bendiciendo y acompañando, y nos vemos aquí hasta el próximo domingo, si es que el Señor nos lo permite. Muchas gracias por su tolerancia y por su tiempo, hermano. Amén.